Hola a todos, buenas noches. Este es el segundo en vivo del día de hoy. Estaremos hablando de un tema muy bonito, un tema súper importante, en especial por todo lo que estamos viviendo. Cómo gestionamos o cómo se nos educa para gestionar el miedo. Vamos a esperar a que se una en un ratito Mauro y estaremos arrancando nuestro live de hoy. Creo que es muy oportuno para lo que estamos viviendo ahora. Hola, Socorro de nuevo. Vamos a ver si se une nuestro querido Mauro. Ahí está mi querido Franju. La peluca que estoy utilizando ahorita tiene un objetivo y, y es que para hablar del miedo se necesita poder reírse de uno mismo. Se necesita perder el miedo. Hola Ernesto. Por eso lo tengo por acá. Ahí viene ya Mauro. Eh, Ahorita lo invitamos. Eh, Estoy esperando que le dé aceptar a la invitación. ¿Se escucha bien para las personas que están del otro lado? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Hola, hola Mauro. ¿Qué ¿Cómo estás? tal? Se corta, se corta. Un Hermosa poquito. peluca. Aquí estamos. Les decía a los que se están uniendo que el tema de hoy es algo, a mi parecer, muy bonito, digamos. Hablaremos de cómo se nos educa a gestionar el miedo. Y la peluca, que Claro. pues me la pondré un ratico, viene acerca de hace unos meses, quizás no hubiera hecho esto. Y creo que el miedo tiene que ver con poder adentrarse dentro de uno, poderte reír de ti mismo y que te valga madre, digamos, ponerse en ridículo o no, lo que piense la gente de ti o no. Creo que somos seres que se nos educa desde un principio a pertenecer, a tener que seguir directrices, a tener que encajar en las manadas, digamos, donde se nos está obligando a pertenecer. Por Tal eso la cual. peluca. Un abrazo, Mauro, gracias por estar, de verdad, es un privilegio charlar contigo. Ahí estoy El viendo la privilegio es mío invitación. también. Gracias, gracias. Es un placer. La verdad que lo que vos decís, por ejemplo, de que hace unos meses vos no te imaginabas estar así, yo hace unos meses no me imaginaba hacer bailes y disfrazado o haciendo imitaciones. La verdad que nunca me lo hubiese imaginado a eso. Y bueno, y es parte de superar el miedo, ¿no? Y hay un tema que justamente me hace acordar esto de el famoso miedo al qué dirán, el qué nos dirán, la mirada del otro o de los demás. Y una vez escuché a alguien que decía, ¿y quiénes son los demás? Porque, ¿y dónde están los demás? ¿Y cuántas veces muchas cosas dejamos de hacer por ese tema que está como muy inculcado, ¿no? Siguiendo determinados estándares que no te puedes mover, no puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y, y como cuando básicamente uno se corre de un lugar de lo que sería lo establecido, como en mi caso ser kinesiólogo, si te corres de hacer kinesiología y haces algo de humor y bailando, riéndote, poniéndote lente, con un paraguas en un video, como eso también lleva yo lo veo como a polaridades, o sea, o gente
la respuesta en los videos, claro, ¿no? Gente que dice, genial eso, me encanta, me hace reír, y gente que dice, ¿cómo un profesional va a estar con un paraguas y unos lentes en la camilla haciendo una imitación? Sí, por eso me la puse. En realidad era como para ejemplificar el hecho de que hay formas distintas de ver las cosas, ¿me entiendes? De demostrar que, por ejemplo, esto es un miedo menos a salir en peluca en un tema que en teoría debería ser al principio serio, lo arrancamos de una manera distinta. De hecho, creo que a ti también te sorprendió porque no te lo comenté. Si no era como No, no me lo para, comentaste. podemos hacer las cosas diferentes si tratamos de verlo desde otra perspectiva a la que nos fue enseñado, ¿ya? Me la quitaré por ahorita para seguir con el tema. Eh, Muy bonita la canción que pusiste hoy en tu estatus y el libro que me compartiste. No sé si quieres arrancar por ahí o por donde tú quieras Acá arrancar, lo tengo, digamos. mira, acá lo tengo el libro. Hay una parte de este libro que se llama Mentiras Lucrativas, que lo digitalicé. A la persona que lo quiera lo estoy sacando acá para mostrar. Lo digitalicé al libro, no sé si se ve muy bien ahí, bueno. Se, se, se ve como borroso, Y, pero y justamente, claro, lo del miedo, hay algo que explica este libro, que lo estaba repasando, una parte que es cómo nos educan, y explicaba que existe, acá me hizo unas anotaciones, que en todo proceso de aprendizaje explica dos tipos de forma de aprendizaje. De lo que sea acá, no vamos a abordar un aprendizaje puntual, sino que explica que hay un aprendizaje de comprensión inmediata, se llama. Entonces, ese aprendizaje de comprensión inmediata es que, por ejemplo, nace un niño, una niña, muy bebé, y llora, entonces inmediatamente la madre, o si está, sobre todo que es la que más está ahí, le da la teta, lo cambia, lo arropa, le da calor, lo amaca, lo hace dormir. Entonces, como que se manifiesta una comunicación que es inmediata, o sea, llora, algo de esas cosas que son básicas, necesita y se calma. El asunto está que esto después empieza a ser más complejo a medida que va pasando el tiempo, porque estos requerimientos de comprensión inmediata se empiezan a complejizar. Entonces, ya cuando aparece la psiquis, o sea, y ya ingresa la cultura, que nos indican cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser, qué tenemos que hacer o dejar de hacer, ahí empieza a haber un problema en la comunicación y donde muchas veces está inculcado el miedo. Y para decir muchas, digo muchísimas, diría yo. Entonces, hay algo que este tema de comprensión inmediata lo voy a llevar a este ejemplo de cómo se complejiza. A mí me gusta sentarme en los parques y observar cómo los niños o las niñas juegan en los juegos del parque. Y acá tengo una placita, acá a una cuadra de mi casa, y cada tanto voy y me siento a cualquier hora y me gusta observar. A veces parezco raro porque no estoy con el celular, me estoy riendo y viendo a los niños, y a veces los padres me miran como diciendo, ¿qué haces mirando, mirando eso? Porque como que también me di cuenta que nadie se detiene a ver eso. Entonces hasta en mi mente también incluso me da miedo de que me puedan denunciar por estar mirando eso. Pero bueno, me quedo un rato y observo, y, y hay unos juegos que son pasamanos, y me quedé como media hora, hace una semana, y ahí pasaba algo muy curioso, que cuando la niña, en un momento una niña quería ir a subirse al pasamano, la madre, por no querer levantarse de donde estaba sentada, le dice, no, te vas a caer. Dice, vení para acá, vamos a jugar a otro. Te vas a caer, te vas a hacer mal. Y en ese momento ahí está donde se corta la comprensión inmediata de la experiencia de esa persona, de esa niña. Y después ese mismo juego lo utilizó un nene, a los minutos, esa madre con esa nena se van,
viene un padre con un nene y también el padre estaba ahí, qué sé yo, y el nene va y se va al mismo juego. Y entonces ahí cambió la situación. El padre le dice, ¿para qué te ayudo? Le dice. Entonces el nene como que no podía solo, entonces el padre lo iba sosteniendo y el nene iba pasando. Entonces, a mí me llamó mucho la atención como frente a un mismo juego y un mismo impulso de una niña y un niño, los padres respondieron de forma diferente. Y acá no quiero aclarar que ni una es buena ni otra es mala, porque también existen otras chances, también muchas otras opciones. Pero a lo que voy es que me llamó mucho la atención de la primera, de la nenita, que como que no se le permitió vivir esa experiencia de hacer eso, eh, e incluso se decidió qué tenía que hacer, o sea, la madre decidió qué juego tenía que jugar la nena. Y en el otro lado lo que observé fue que como que, bueno, voy y te impulso a hacerlo y bueno, simplemente fue como una ayuda para poder pasar eso también. Y las dos cosas, lo que grafico de las dos cosas es que hay una experiencia que es la propia del nene o la nena, en donde ese que de posiblemente caerse o no estuvo, porque ninguno de los dos lugares estuvo. O sea, la oportunidad de poder caerse fue, digamos, bloqueada por las dos respuestas. Y eso me llamó mucho la atención. Y eso, aunque parezca muy tonto, pasado, uno quizás tiene que hacer algo en su vida de adulto y no se anima por determinada cuestión que le impusieron o le dijeron y demás. Y ahí es donde cambia la forma del aprendizaje que explica este libro, que es a creer y aceptar algo. Entonces yo tengo que creer y aceptar lo que me dicen, siendo eso que me dicen, no sabiendo si eso es totalmente verdad, mitad verdad o totalmente falso. Y acá es donde empieza todo este tema que se complejiza, ¿no? Y el autor de este libro explica que dice que esa creencia de aceptación, puntualmente, es una estrategia para evitar conflictos. Eso me encantó. Sí, yo esa parte te iba a mencionar ahorita, me encantó esa parte, porque al final creo que esa es una de las cosas más grandes que tenemos nosotros, el humano, evitar el conflicto. Claro. Dice, aprender por comodidad. Yo anoté también. Sí, sí. Yo creo que son varias cosas, pero ese punto para mí es crucial, porque creo que, digamos, como mencionaba, la percepción de cada padre, cada madre es única, ¿cierto? Y hoy estaba hablando con Raúl Platas de eso hace un momento y él decía, cada padre va a instruir de acuerdo a las percepciones que tenga, ¿cierto? Es decir, yo veo mi infancia, comparo con la infancia de lo que se ve ahora alrededor y yo era una persona que, o sea, desarmaba bicicletas, me tiraba de las terrazas, hacía muchas cosas, digamos, que el niño de ahora no lo hace. Pero creo que estamos Sí, como obsesionados con mucho miedo a que nos pase X cosa. Y en ese miedo a que nos pase X cosa, creo que limitamos mucho la capacidad del niño a poder ser libremente, obviamente con algunas directrices, pero ¿cómo es que nos meten, por decirlo de alguna manera, el miedo desde pequeños? Y no el miedo biológico que nos hace correr si hay un incendio, no el miedo que te hace quitarte si viene un carro, sino el miedo que es enseñado. sí, es muy fuerte eso del miedo enseñado, porque hay que saber diferenciar el miedo biológico, que dura unos segundos y que te permite sobrevivir, y que se activa toda una cadena de química que te permite activar en ese momento para poder sobrevivir. Y el asunto está el miedo que se da como aprendido, ¿no? Y no solamente en este momento crucial donde hay mucho miedo, sino el miedo en sí está en todo. O sea, yo como kinesiólogo lo veo cuando, por ejemplo, a veces eh, trabajaba en un consultorio y brindaba ejercicio. Ahora la forma de atender es diferente. Sí, ahora empecé a trabajar en una pileta nueva
en hidroterapia. Y cuando uno le da ejercicios a la gente, por ejemplo, que desafían los límites de la zona de confort, también hay miedo, pero por el propio ejercicio, ¿no? O por caerse, o por... muchas veces me encanta hacer ejercicios en el agua con los ojos cerrados y, y es terrible, o sea, porque que la persona cierre los ojos y que yo le diga, bueno, y vas haciendo un paso y otro paso y te vas guiando por la música y en relación a la música, tranquilo que los demás te ven y te pueden esquivar, pero vos con los ojos cerrados haces este ejercicio. Y a veces hasta ves el miedo ahí de la gente. Y, y es muy loco ver cómo en realidad ese miedo aprendido está en todos y en un montón de cuestiones, y yo también lo tengo, ya claro, o sea, en un montón de cuestiones. Uno de mis miedos, por ejemplo, a ver, diciendo algo puntual, es puntualmente que me quedó mucho miedo como al rechazo. Y donde lo grafiqué mucho a este miedo al rechazo es cuando me fui de mochilero, de viaje, que nos íbamos turnando para saber dónde llegar a un lugar, íbamos preguntando. Y el hecho de preguntar a alguien algo, yo sentía que molestaba a alguien por preguntarle dónde era tal lugar para ir a tal lugar. Y ahí pude ver mucho mi miedo al rechazo, de que la otra persona me diga, no, no me importa contestarte, o se den vuelta y se vayan. Y eso fue muy fuerte poder observarlo ahí, esa parte. Y creo que una de las formas de explorar más ese miedo aprendido es desafiando nuestros límites, o sea, salir del confort donde estamos continuamente, haciendo algo diferente que permita recablear diferente eh, las conexiones neuronales. Sí, yo estuve en diciembre, estuve en un evento de Joe Dispenza, no sé si ya te lo había comentado a ti, pero hay una parte del evento que te ponen a hacer un reto y es una cosa, desde mi punto de vista, increíble porque no sé ni cuántos metros de altura puede tener, eh, pero cada persona tiene que hacer un reto. Y a mí me tocaba, por ejemplo, eh, uno no sabe que le tiene miedo a las alturas hasta que te ves en una situación de ese nivel haciendo una cosa de esas, porque es bien loco. Tenés que subir, pues tenés un arnés y todo, pero a mí me tocó uno, porque eran varios, pero el que me tocó a mí era subirte en la escalera, pasar por una viga, digamos, como de lado, sin agarrarte de nada. Obviamente uno tiene el arnés, pero el inconsciente, digamos, el miedo primitivo de uno es, me voy a morir. No es me voy a caer, no sé, sino al final es me muero, ¿verdad? Me subo, luego te tenías que subir a un banquito con los dos pies, que el banquito se movía así, digamos, y tienes que saltar y agarrarte de un lazo. Yo aquí te lo estoy resumiendo, pero yo sentía que eso a mí había durado como una eternidad. Yo logro hacer el ejercicio, digamos, y me agarro del lazo que tenía que hacer, me bajan y tuve digamos, yo empecé a llorar de una manera que yo no te lo puedo explicar. Es decir, yo no quería que nadie se me acercara y solo lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, luego Joe Dispenza explicaba que así estamos casi siempre en ese límite que tú decías que no nos atrevemos a pasar, con situaciones que pueden ser, recibiste una carta de Hacienda, algo que tenés que solucionar y no lo haces y le das al tiempo, algo que vas metiendo debajo de la alfombra Ajá. y entonces él decía, por eso los invito a que hagan eso. Pero para mí fue el mejor ejemplo de lo que decías de pasar un límite. De pasar un límite, tal cual. Sí, sí. Sí. Y ese límite, ponele, de que es el miedo al rechazo, voy a contar algo que pasó y tengo una foto. Eh, Era un 31 de diciembre en pleno Paraguay, un calor terrible, Ibicuí se llama, y habíamos estado en Asunción dando vuelta con estos amigos porque uno necesitaba atenderse una atención médica y no encontramos el especialista que se buscaba y nos recorrimos toda Asunción. Bueno, en un momento después salimos en un colectivo para otro lugar y hacía un calor impresionante, o sea, 37 grados, 38. Y cuando llegamos al pueblo donde queríamos ir, enfrente de la estación de colectivo había un lavadero. Y esto también es otro tema, ¿no?
cuando uno está en una necesidad tan fuerte, o sea, de querer, por ejemplo, en ese caso, refrescarse, nos cruzamos al lavadero antes de incluso de ir a saber a dónde íbamos a ir, porque no sabíamos dónde íbamos a parar ese día. Buscábamos un camping que sabíamos que estaba. Nos cruzamos al lavadero y le pedimos al dueño del lavadero si nos podíamos tirar con la hidrolavadora que lavaban los autos y mojarnos. Y nos terminamos bañando en un lavadero de autos. O sea, eh, y eso es una experiencia, puedo decir, cuando llegas a un límite, o sea, muchas veces ese límite puntualmente llega solo y hay veces que uno también lo tiene que enfrentar, o sea, hay diferentes, porque muchas veces nos quedamos como en esa zona ahí de eso, bueno, me queda ahí para resolver, pero yo sé que mientras sigo así, eso sigue ahí, pero me sigue perturbando. En este caso era un límite ya físico, ya que se necesitaba. Yo nunca me hubiese imaginado hacer eso, por ejemplo. O sea, superar la vergüenza de poder hablar y que me rechacen. Sí, la perdí, sí, Sí, sí. sí, exactamente lo que estás diciendo. Hay un libro que la vez pasada mencioné yo en el vivo que hice yo solo. A mí me gusta mucho Krishnamurti, se llama Sobre el miedo, ¿no? Aquí se ve al revés, pero el libro se llama Sobre el miedo. Y él dice, digamos, algo pues para mí genial, porque dice que el problema de nosotros es que a través del pensamiento incluso construimos miedos que no están pasando. Es decir, nos Sí, imaginamos películas de una cosa que no va a suceder. Y si sucede, no va a suceder en la forma en la que nosotros la estamos pensando, ¿verdad? Entonces dice, ¿puede la mente vivir completamente y totalmente en el presente? Tan solo una mente así no tiene miedo. Pero para comprender esto, tiene que comprender la estructura del pensamiento, de la memoria y del tiempo. Y al comprenderlo, no de forma intelectual o verbal, sino de verdad, con el corazón, con la mente y las entrañas, se liberará del miedo. Entonces la mente podrá utilizar el pensamiento sin crear ningún miedo. Esto para mí es lo que acaba de explicar ahí. Es decir, nosotros en muchos de los libros, y aquí lo menciona él, que al principio a nosotros como niños se nos enseña como a huir de él, a huir de situaciones en las que nos estamos enfrentando al miedo. Y él dice totalmente lo contrario. Dice sobre el miedo de Krishnamurti. Eh, Él dice, tenemos que obligar al cuerpo a pasar por esa experiencia que muchas veces no es lo que nosotros imaginamos. claro. Y creo que Hay va un, también, hay un, sí, decir, sí, decime. hay ahorita, digamos, un espacio en que estamos transitando en donde por no saber gestionar el miedo, nos creemos muchas cosas que nos venden sin saber, digamos, qué podemos investigar de acuerdo a nuestra propia biología. Tal cual, tal cual. Acá hay algo de este libro, eh, donde estaba que decía Einstein, que lo voy a citar porque Sí, sí, creo nombra que en temas, no sé si era tiene que la ver página con las 15, equivocaciones. 17, la que 17. explica básicamente equivocaciones y engaños en la ciencia, explica. Y cómo mucho de eso uno le da el poder a la otra persona. Entonces Einstein decía, yo creo firmemente que lo que les fascina es el misterio de lo que no se entiende a la gente, porque cómo idolatran a los, digamos, médicos o científicos. Se les habla de algo grande, que va a influir durante el resto de sus vidas y de una teoría que solo puede ser demostrada por un pequeño grupo de gente muy culta y se mencionan grandes nombres que también han hecho grandes descubrimientos, de los que la masa no llega a comprender nada. Les impresiona y así consiguen el color y el mágico poder de lo misterioso. Buenísimo eso. O Eh, sea, yo lo leí creo que 2 veces o 3, porque para mí eso, ¿me entendés? Si la gente comprendiera esa frase ahorita estaría mucho más libre de muchas cosas. sí,
Y explica básicamente que también en otra parte del libro cómo en la ciencia utiliza términos complejos para comunicar. Y entonces cuando hay muchos términos complejos que incluso las mismas personas que están en esas mismas temáticas no entienden y que hasta se le hace difícil poder comprender. Y justamente un propósito mío de mi canal de Instagram es comunicar sencillo y práctico. Porque Sí. justamente de lo difícil y del tecnicismo es la forma en donde se confunde y donde ahí sigue pasando eso que explica Einstein, ¿no? Que se sigue idolatrando a esa persona de bata blanca. Y bueno, y esa es la forma en donde también no aparece el pensamiento crítico, ¿no? Que explica el libro también. Que Aquí dice mencionaba que, alguien sí, adelante, adelante. no, que justamente esto del pensamiento crítico y la forma de criticar algo, dice, la crítica solo es aceptada cuando se explican en la misma terminología. Entonces, ¿a qué quiere decir esto? O cómo yo lo interpreto, que si vos no estás en el mismo nivel, no puedes criticarle a un científico que te dice que el virus va a hacer tal cosa, o que un kinesiólogo que te dice que tal cosa, o quien sea. Y Sí. justamente la clave está en poder hacerlo más sencillo a las cosas para que lo puedan entender todos, ¿no? Y justamente dice el libro que esta terminología que es compleja, primero tiene que ser aprendida. Entonces todo eso te lleva un tiempo y ese tiempo ya estira la situación y ahí volvemos a lo que es creencia y aceptación. Bueno, que me lo expliquen que es más fácil y lo creo y ya está, ¿no? Hoy hablábamos con Raúl acerca de esto que estás mencionando y cómo desde que somos niños se nos educa a creer a pensar en el miedo. Y ojo, digamos, otra vez menciono el miedo no biológico, porque el miedo biológico yo creo que de hecho lo hemos ido como mejorando de acuerdo a cómo hemos ido evolucionando, ¿cierto? Eh, pero desde que somos como en la escuela, los adultos, ¿cómo te van encasillando, digamos, y etiquetando a tener diferentes tipos de miedo? Es decir, un niño bueno socialmente es aceptado, pero un niño que no hace caso, digamos, socialmente tiene un problema. Entonces, van a tratar de corregirlo con algo a través del miedo para que él, a puro huevo, digamos, tenga que encasillar entre todas las demás personas. Y así en la familia, digamos. Eh, este libro menciona que una de las cosas que a los niños más les duele, y por eso después crecemos con mucho miedo al rechazo, es que nuestros padres biológicamente, cuando hicimos algo que no estaba, por no decir malo, sino que no estaba dentro de la norma de lo que ellos querían, lo primero que hacen es quitarnos el habla. Y entonces Muy dice, buena el niño, observación, tal cual. lo más duro que tiene es que un padre le quite el habla. Y entonces después crecemos con eso asociado a que cualquier persona que me rechace, a mí me dirige a ese primer momento en donde se me fue eso incrustado. Entonces, ¿cómo después pretendemos con 40 años gestionar eso que a mí me enseñaron desde que tenía 3, 2? Claro. E incluso lo he visto que se caen niños en la plaza y el padre dice, bueno, ya está, levantate, listo, vamos. Y no lo dejan ni llorar, ni Sí, expresarse del dolor que tiene. Entonces, eso, ahí está donde se saca el habla. Y justamente después cuando vivimos situaciones que son, digamos, como que nos llevan a un punto límite, ahí muchas veces vuelve esa situación, ¿no? De no hablar y no poder expresarte. Y también, y ahí aparecen muchos miedos. El miedo de perder algo, porque si hablo pierdo esto, o sea, mi estatus, o sea, mi estatus como profesional, mi seriedad,
mis conocimientos, qué me van a decir, ¿me entendés? Son muchas cosas. Mi trabajo, si digo esto, eh, no digo aquello porque me puedo separar de esta persona, de mi pareja, de quien sea. Entonces, ahí empezamos a ocultar un montón de cosas y sostenemos por un montón de tiempo determinados patrones conductuales en donde nos vinculamos de esa forma, desde el miedo. Y eso hoy en día está muy actual, o sea, el callarse, ¿no? El no hablar. Y que cuando alguien dice algo diferente, ahí aparece nuevamente, digamos, desde el sistema, no podés expresar o hablar o decirlo. Y eso es fuerte. Fuerte porque estamos programados de esa forma para no hablar y decir, como vos decías que Sí, hablabas con Raúl. es, hoy hablábamos con él de muchas cosas y yo le preguntaba, digamos, ¿qué daño el grito y el golpe para educar en base al miedo? Porque estudios, digamos, y el Joe Dispenza lo vuelvo a mencionar, él hay una parte donde muestra las ondas cerebrales y él dice que el niño cuando se le pega obedece, pero no aprende. Y probablemente no va a repetir el patrón, pero no porque aprendió, sino porque en el miedo él sabe, como ese de lo de Pavlov, que si él hace algo, la respuesta que va a tener es un golpe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo después nosotros como adultos le pedimos a un niño que gestione su miedo si nosotros se lo bloqueamos? Claro, sí. Se lo bloquea y eso queda ahí mucho, o sea, queda impregnado. Y, y cuánto daño hace eso también. Y Y muchas hay veces también, can... sí, Sí, adelante. no, y que muchas veces tampoco se muestran otras opciones eh, en ese momento al niño o a la niña. Es que Porque, y estamos, justamente en ese momento del reto, esas palabras entran directo, lo que se le dice y el gesto o el golpe entra directo a, digamos, al animal interno, al instinto puro de esa persona y queda grabado. Y es todo un trabajo y después poder eso, empezar a desanudarlo. nosotros tenemos un negocio acá y yo bromeo con la gente que trabaja con nosotros porque yo les digo que voy a poner como un buzón eh, de cobros que yo le voy a hacer a los padres de ellos porque estoy arreglando cosas que en teoría no debería. Porque yo, digamos, a mí me gusta llevar esto a personas que trabajan con nosotros que no saben nada de esto, pero que puedan ellos ir como solucionando sus conflictos, ¿me entiendes? Sus miedos. Entonces hay gente que se ríe Ujú. porque dice, yo no sé, digamos, en qué momento vine a caer aquí, pero a mí me ha funcionado muchas de las cosas que nosotros hemos trabajado con usted. Entonces yo les decía, miren, los papás al final, y esto es ojo para los que están escuchándonos, los papás han hecho con nosotros lo que pudieron con los recursos que tenían. Esto va más para las personas que tienen todavía sus niños pequeños, a los que piensan en ser tratando todavía se cortó un poquito, pero a los que están viendo Sí, cómo se corta pueden un poquito. mejorar cosas. Eh, ¿Cómo hacemos nosotros para dejar en el niño recursos y no miedos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero sí, Necesito, y yo vieras que lo experimento mucho con mi hija. Obviamente no somos seres perfectos, hay cosas que a veces me van de lugar, pero veo en ella, digamos, una seguridad que para la edad que ella tiene, que tiene 4, yo no lo tenía. Y yo fui una persona, digamos, que siempre anduvo afuera.
Pero esa seguridad con la que ella habla, con la que ella se expresa, con la que ella dice no quiero tal cosa, con la que la simple comida, ¿me entendés? No quiero esto, o sea, no me gustó. Y poderle respetar a un niño de esa edad que está bien, digamos, eso en el sistema crea mucha Claro, confusión. sí, claro, y aparecen En- muchas en- críticas también del sistema. Y ahí es donde se ve esa situación, ¿no? Y yo constantemente me voy observando a mí en un montón de miedos que tengo y me pregunto de dónde viene. La pregunta siempre me hago es de dónde viene esto, dónde lo aprendí. ¿Quién dijo que esto tenía que ser así o que yo tenía que actuar de esta forma? Son preguntas que me voy desafiando. A veces caigo en lo profundo y no me lo puedo ni preguntar a eso. Y bueno, y reacciono desde el miedo. Y hay veces que puedo tener esa conciencia de poder frenarme y decir, bueno, ¿quién dice esto que tiene que ser así? Entonces, como dicen ahí, desde el ejemplo, o sea, poder trabajar desde el ejemplo, ¿no? De que si uno quiere, no sé, yo no tengo hijos, pero si el día de mañana los tengo, yo lo que tengo bien en claro es que el ejemplo es de donde más aprende, donde más se aprende. Porque así por lo menos lo experimenté de esa forma yo lo hablo de como hijo. Y entonces las palabras tienen peso, pero las experiencias y el ejemplo concreto de la acción tiene mucho más peso. Entra muy directo en el niño. Y, Sí, y ahí está el asunto, ¿no? Yo recuerdo que de chico tenía mucho miedo a que haya alguien abajo de mi cama, me acuerdo. Siempre tenía ese miedo y me daba terror moverme y bajar así y mirar con la cabeza abajo de la cama a ver qué había. Y ese era un miedo muy profundo que tenía. Y y yo bueno, creo que lo muchísimos cuento. niños. Sí, muchos, muchos, muchos. Sí, Entonces, dale, sí, dale. decime. Entonces, a lo que voy es que también lo que noto es que se le va, el niño como que va perdiendo la espontaneidad de su curiosidad, de ir tras eso que le gusta, de jugar. Eso lo noto mucho también. Me encanta ver las reacciones de cuando el padre le impide o la madre le impide algo, cómo cambia la cara del nene o la nena y cómo ya esa pasión que tenía para hacer ese descubrimiento, en ese caso el ejemplo que conté hoy, cambia. Y eso es unos microsegundos son, porque después como que todos tenemos la capacidad de adaptarnos a determinado ambiente que nos ponen y nos limitan, ¿no? Pero el asunto que internamente eso se siente y se ve también. Y Sí, justamente un ejemplo bien claro, por ejemplo, que este tema de adaptarse es con el barbijo, por ejemplo. No hay persona que yo atienda que cuando entra con el barbijo que me diga no aguanto más este barbijo. Y, y en mi estadística llevo, te diría que un casi 95% de los pacientes que atiendo que me dicen eso. Y después me pregunto cuando voy en la calle caminando por qué usan el barbijo, si no lo quieren. O sea, decir, entonces ahí hay todo un tema de que el miedo ahí es clave, pero no solo el miedo, sino cómo se gestiona, o sea, el mecanismo para generar eso es la clave también me parece. No sé si querés hablar algo de eso que vos quizás lo pudiste ver con no, dispensa. pues sí, el ejemplo más perfecto que yo tuve, digamos, es ver la capacidad que uno tiene de lanzarse al vacío. Y no solamente te hablo de ese salto que yo hice, sino de situaciones de, por ejemplo, yo tuve en la relación anterior, digamos, yo tenía un miedo al abandono que uno lo va como ocultando y no, pero que pues sí, que, y al final tomé la decisión de separarme, digamos, y yo desarrollé un problema como en un testículo
y me llevó un tiempo pasar por eso. Entonces, pero gracias a eso, yo vine a parar a todo este conocimiento de las 5 leyes, de Hammer, de Joe Dispenza y todo. Entonces, una de las cosas que yo sugiero, digamos, para las personas que dicen, bueno, no sé cómo gestionar algo que no logro como comprender. En este periodo, cuando esto arrancó, a mí me pasaron varias cosas que la verdad te diría, me sacaron de mi propio límite. El miedo es que dice aquí al principio de este libro, dice, el miedo es la falta de recurso ante una situación que se te presenta, propia. ¿Por qué? Porque si yo te cuento mi miedo, que en ese momento fue una carta que recibí de algo, probablemente vos te cagarías de la risa. Pero para vos es otra situación. Entonces, ¿qué hice yo? Yo fui adaptando cosas que vi con Joe Dispenza y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la respiración de un señor que se llama Wim Hof, en donde él hace Ajá, sí, 30 sí. respiraciones que con la boca y luego lo complementa con agua fría. Para mí, la respiración es una de las claves para superar un episodio de algo que te está superando en tus propios límites, ¿me entiendes? Porque a veces el problema de las personas, y aquí lo menciona también al principio del libro, es que casi todos los libros te ayudan a salirte del miedo. Póngase a pintar, póngase a no sé qué. O sea, esto es, enfóquese en eso, respire a ver hasta dónde lo lleva. Y obviamente no era sencillo, ¿me entiendes? Pasé días sin dormir, pero al final lo pude como ir gestionando yo solo, que esa es la enseñanza, digamos. No sé, digamos, cuál es tu técnica para gestionar alguno, ¿me entiendes? Para gestionar el miedo. La clave primero y principal, o lo que busco es dejármelo sentir, porque me doy cuenta que mucho de lo que aprendí es evitarlo. Incluso lo sigo haciendo, porque soy consciente de que lo evito. Pero cuando llegan esos puntos que ya uno no lo puede esquivar, ahí es dejárselo sentir y sentirlo con conciencia que está en ese momento y que puede estar incrementando y sabiendo que eso va a pasar. Y lo que utilizo mucho es la disociación, o sea, saber que estoy en este momento con mucho miedo, pero que sé que, por ejemplo, utilizo mucho la imaginación, que sé que mañana, por ejemplo, me pasa un día a la noche y sé que al otro día a la mañana yo me voy a sentir mejor y me visualizo sintiendo incluso miedo en ese momento, al otro día de la mañana tranquilo. Entonces, utilizo ese recurso de como imaginarme en el futuro estando tranquilo. Y cuando menos me doy cuenta, ese miedo empieza a aplacar y la paz que viene después es impresionante. Hace un tiempo hablaba con mi primo, que está ahí, Javi, hola, y que me ha pasado momentos así de mucha intensidad, en donde incluso lloré también, y me acuerdo que necesitaba respirar aire, me acuerdo una vez, me subí a la terraza y era pleno invierno, fue el año pasado, hacía 0 grados, y me subí con una camperita y había un viento terrible, en piso 12, y no sentía frío, me quedé como 1 hora y no sentí frío, o sea, yo sentía que estaba conectado con todo. Es muy difícil de explicar esto que estoy contando, pero lo que ocurrió después de eso era como una conexión con todo, con el todo. Y que el frío no me generaba nada, o sea, ni sentía el frío. Y ahí pude entender muchas veces de muchas cosas que leí de los monjes budistas que desafiaban el frío o el calor o pisar ¿cómo se llama? Los carbones calientes. Lo pude entender ahí. Sí, yo pienso lo mismo. Al final creo yo que algo importante es, alguien mencionaba ahí que se confunde miedo con inteligencia y es eso, digamos, todos vamos a sentir miedo, todos. O sea, yo no, aquí en este libro dice, no conozco a una persona que diga que no tiene miedo. Y posiblemente esas personas son las que están presas por haber hecho un montón de cosas que les da igual volverlas a hacer. Pero cada quien creo que tiene su propio recurso para gestionar el miedo. Ujú. El problema es que casi siempre
estamos buscando a alguien que nos dé una píldora, una receta, una fórmula mágica para salir de él, y no se puede. Es decir, poco a poco vamos a ir como gestionando nuestras propias herramientas para salir de él, creo yo. La invitación es a ver cuáles son sus miedos, de dónde vienen, digamos, quién se los instruyó y cómo hacer para irlos eliminando de poco a poco. Hay algo que lo voy a tomar, que es, Tu ¿qué padre nos estabas viendo? regaló un poema Un poema, y dice, cuando el miedo nace, se escurre por un hilo de luz. Lo respiras por un fino. por un fino hilo de luz. Lo respiras hasta latir solo. Gracias, Ernesto. Algo clave que también me ayudó mucho es observar qué memorias asociativas me permiten responder, o sea, que me activan el miedo, mejor dicho, ¿no? Y cuando digo memorias asociativas, voy a dar un ejemplo de una persona una vez que tenía un dolor de espalda, me acuerdo, y su padre o su hermana, no me acuerdo, había tenido, creo que un cáncer, y había empezado así, con un dolor de espalda. Cáncer en huesos o en pulmón, no recuerdo bien, pero lo que me acuerdo claro de la situación era que la mujer esa asociaba el dolor que tenía a que su padre o su hermana había tenido un dolor similar y había terminado muy mal. Y entonces yo le dije, bueno, le digo, ¿y eso dónde lo aprendiste? Y me mira y me dice, y bueno, pero mi papá lo tuvo. Y le digo, bueno, pero tu papá es tu papá y vos sos vos. ¿Hace cuánto le pasó eso a tu papá? Y me dice, ponele, no sé, hace 10 años. Bueno, eso pasó hace 10 años y lo estás recordando ahora y a vos te está asociando ese dolor al miedo que vos termines como con tu papá. Y entonces, cuando pude ayudar a disociar a la persona, o sea, traerla al presente y ver que lo que le había pasado al padre era del padre, que inmediatamente con ese dolor ella había asociado que le podía pasar lo mismo, ahí se conecta al propio dolor que tiene y se deja experimentar eso y después, bueno, si pasará o no pasará es otro tema, pero no está pasando en este momento. Esa es una pregunta también que Silvina Loré una vez me hizo, mi amiga y terapeuta, que me dijo, Mauro, esto que vos dices, ¿está pasando realmente? ¿Te ocurre esto y esto y esto? Y yo me quedé pensando y le digo, no. Bueno, está en tu mente, me dice. O sea, lo importante es preguntarte si está ocurriendo eso en este momento. El miedo que sea, ¿no? Hola Silvi, gracias. Ahí está la Silvi. El Joe Dispenza dice, no porque piense algo, necesariamente tiene que ser verdad. Y va para las dos cosas, digamos, para lo que queremos crear Claro. y para lo que no queremos crear, que inconscientemente también lo estamos creando. Es decir, el miedo a veces es una cosa de verdad que vamos, como varias personas han mencionado ahí, construimos de acuerdo a memorias, a cosas que nos trasladan, a cosas como no haga esto porque tal cosa. En nuestra familia ha pasado muchas de esas cosas, entonces no haga tal cosa. No haga un viaje porque, o sea, todo es construcción entre, digamos, familia, creencias, educación, sistema, televisión, que es una de las cosas que yo, te soy muy sincero, estoy dejando de ver cada vez menos. La semana pasada cancelé Netflix porque siento que cada vez quitan más películas para pensar y te meten otras cosas Ajá. que te alejan de tu observación hacia donde uno debería de ir aprendiendo más, pienso yo. Ujú. Ahí dicen, de las mejores estrategias preguntarme, ¿es verdad esto que estoy pensando? Tal cual. Sí, Y otra estrategia muy buena con el respecto al miedo, que lo saqué de un libro que habla más que nada de economía, que se llama La semana laboral de 4 horas. No sé si lo leíste, de Tim Ferriss se llama. no, Entonces, él explica que en un momento esta persona estaba muy fundida y, y se pregunta cuál sería el peor escenario en relación a la parte económica de su vida, ¿no? Si él verdaderamente, en su peor escenario laboral, él se quedaría sin comer.
¿Y qué es lo peor que pasaría? Y entonces escribía todo, o sea, todo lo peor. Y cuando se dio cuenta que todo lo que él escribió no estaba ocurriendo en ese momento, dijo, bueno, es como que el inconsciente en ese momento yo lo asocio así. Ya como que vive esa experiencia que uno escribe, ¿no? De que sería lo peor, el peor escenario. Y ahí uno se calma porque sería como un acto psicomágico, ¿no? Le estás dando al inconsciente Exacto. lo que quiere, básicamente, que es saber qué ocurriría. Entonces, esa es una forma que también utilizo mucho, escribir. ¿Qué es lo peor que me pasaría? ¿Cuál sería la peor fantasía sobre lo que yo estoy, digamos, eh, imaginando o sintiendo? Que muchas veces viene junto ahí, el miedo entre el pensamiento y lo que siento. Sí, hay algunas personas ahí que estaban preguntando qué otras cosas, pues a mí, digamos, desde lo personal, me funcionó en ese momento que les digo, ejercicio que muchas veces uno no quiere hacer. Cuando uno está metido y sumergido en el Sí, miedo, nuestra frecuencia vibracional es demasiado baja. Es decir, uno quiere estar durmiendo o al revés, digamos, está despierto en los momentos en donde uno debería estar durmiendo. ¿Qué me ayudó a mí? La respiración de Wim Hof, el ejercicio, me puse a caminar, a hacer ejercicio aquí en la casa, la naturaleza en los momentos que se podía, digamos, para mí eso es como de mucha relajación. Y luego la observación. No sé si contigo mencioné ese experimento que hicieron de no podemos estar mucho tiempo con nosotros mismos sin ningún aparato. ¿Ya? Entonces, el experimento era, mire, 15 minutos en una silla, no entra nada, ni celular ni nada, y estaría dispuesto usted a darse descargas eléctricas. La mayoría no, ¿cierto? Entraron y la mayoría, luego de 6 o 7 minutos, y eran 15, empezaban a darse toques eléctricos. Entonces el experimento es tanta nuestra incapacidad de estar con nosotros mismos solos en una habitación que preferimos darnos una descarga eléctrica a miedo a ver más adentro de qué es lo que a mí me tiene como indispuesto. ¿Ya? De cómo ahí explican respirar, cómo respirar. pues hay varias técnicas. Hay una sencilla, no sé si nos va a dar tiempo, Mauro, pero hay una sencilla que es de un doctor que se llama Wade 478 y es, yo inspiro durante 4 segundos, ¿verdad? Sostengo durante 7 y luego saco durante 8 tratando de poner la lengua en el paladar. Solamente 4 veces. Yo esa la hago a veces cuando me cuesta un poquito dormir y a veces no llego a la cuarta vez. Es decir, solo la haces 4 veces. Yo Es la hago, si sencilla. subí un videito, esa subí un videito yo el otro día, ¿te acordás que ¿Sí? no sé si ¿Sí lo lo viste? viste? No Sí, lo sobre vi, la no lo vi. respiración 4-7-8. Sí, la Sí, pueden para buscar mí en mi... Es o si fantástica. la tenés por ahí, la ponemos después. Wim Hof, para mí es como una de las mejores. Lo que pasa es que hay gente que se queja de que a veces dispara como esa taquicardia y cosas así, porque son 30 respiraciones con la boca o con la nariz, tratando de oxigenar bien todo el cerebro, digamos, y luego se quedan las personas después de las 30 respiraciones aguantando la respiración durante un minuto y medio. ¿Ya? Y se hace por 3 veces. Para mí esa es una de las mejores, ¿ya? Luego hay otras respiraciones ahí que es la diafragmática y todo, pero creo que cada quien puede ir buscando. Y luego la respiración consciente, que es únicamente ser consciente de que uno está Respirar. respirando, que eso no ni siquiera lo hacemos. Yo le decía a la persona el otro día, usted está consciente de cómo es que respira, de cómo es que su cuerpo no tiene que aprender a respirar en la mañana siguiente. Y no sé si tenés alguna otra, Mauro. Esa es básicamente la respiración consciente y algo que invito a que la gente también chequee dentro de la respiración consciente es que noten la diferencia cuando hagan una primera respiración profunda, por ejemplo, cuánto aire de más le entra en sus pulmones que en la normalidad o digamos en la rutina de la vida diaria no ingresa. Nuestra respiración, cuando es más superficial, o sea, más alta se llama, eso nos lleva a tener más estrés. Y cuando la respiración es más profunda, activa más, digamos, la relajación, por así decirlo. Entonces,
eso es importante observar también en momentos. Hoy, por ejemplo, a la tarde en un momento lo hice. Atendí a un paciente y me sentía por un momento medio como colapsado. Justamente se me pinchó la bicicleta, perdió aire la bicicleta. Entonces me tiré en el suelo y me quedé respirando ahí 15 minutos e incluso me dolía un poco la nuca. Entonces me hice ahí unos automasajes con el rolo, que hay videos que muestro, y mientras respiraba y soltaba. 15 minutos me bastaron para renovarme para poder atender al paciente que venía. Fue fantástico. Eso yo lo utilizo mucho, o sea, acostarme, cerrar los ojos y sentir mi cuerpo, pero esa es mi experiencia. O sea, como yo hago, y ahí tomo respiraciones, relajo, muevo el cuello, siento mi cuerpo, y sobre todo en silencio. Y decías de los 15 minutos o los 10 minutos, el otro día veía un autor que se llama Borja Vilaseca, que hay un video que se llama Amar la soledad, y explicaba que si uno quiere saber si uno está bien consigo mismo, quedarse en una habitación sin celular, sin televisión, sin música, sin ningún tipo de sonido de nada, sin gente, sin nada, solo, y si no vale dormirse, sentado o acostado, puede ser, no importa, con los ojos abiertos, solo en una habitación durante media hora. Eso en rato nomás, en algún momento, empieza a conectar uno con uno mismo, ¿no? Y eso es muy lindo ejercicio ese también. Sí, muy, muy bonito. Yo les diría, tenemos como 4 minutos, Mauro. Hay que abrazar el miedo, hay que aprenderlo a querer, pero no enamorarse de él. Eso lo leí en otro libro, que Está dice, bueno. aprenda a abrazar su miedo, pero no se enamore de él, porque si se enamora de él, se quedará ahí. Aprender a observarlo es, siéntese frente a él, tómese un café con él, haga ejercicio, muévase, baile, como los videos que tú haces. Para mí, esa es una forma de meditar, pero extraordinaria. ¿Por qué? Porque Sí, hay muchas personas que solamente una canción los saca de ese nivel de conciencia en el miedo que están metidas. Para mí, respirar agua fría, Wim Hof, sigo con Wim Hof porque para mí es una persona que supo poner esto en contexto y tratar de hacer algo que le guste a uno, como para enfocar la atención en el momento presente. tal cual. No sé, Mauro, Eso si quieres lo decir algo comparto. más. Pero solo en un lugar dice no. Sí, ahí Sola, está. sola, sin Eso es ver clave. gente, sin nada. Eso es Y clave. otra que tiene que ver con el escribir, si no les gusta escribir o no quieren escribir, que la escuché, nunca la hice, porque es muy fuerte, la voy a practicar en algún momento, es grabarse en audio. Bueno, y si es audiovisual, más todavía, diciendo todo lo que uno tiene y siente sobre el miedo y escucharse, decir no importa qué, y después ponerlo y escucharse o verse diciendo lo que dice. Eso ayuda mucho también a poder observarse, como que disociarse, ¿no? Sí. Y ahí Es Silvina que dice, disociarse, es verse Silvi, como en... es disociarse. Hay que que dice hacer eso que que da miedo aún con miedo. Una vez que está hecho, se disuelve todo hasta dar risa después, dice. Tal cual. y el agua fría no pone a alguien ahí. Yo pensaba lo mismo. De hecho, queda un minuto, Mauro, pero hace 2 días puse un meme de una memoria, porque viste que Facebook te recuerda memorias, y puse una Sí. cosa de hace no sé cuántos años en donde decía, no hay peor miedo que estar en una esquina indefenso en la ducha cuando está fría. Y ahora lo ponía Entiendo, diferente entiendo. porque con Wim Hof cambia la cosa. Pero, Mauro, gracias por otro ratito de conversar. De verdad se pasa el Bueno, tiempo rápido contigo. volando se pasa. Gracias. Gracias, ¿Algo más que saludos. quieras decir? Saludos para todos los que están ahí y espero que nos veamos pronto. Vamos a hacer otro. Vamos a ir haciendo, Sí, buenísimo, que siempre buenísimo.
Salen muchas cosas lindas de estos vivos. Así que bueno, un 10 saludo segundos. para todos los que están ahí. Un Silvi, abrazo. saludos y gracias. Gracias a Chau, chau. todos.